Bien, lo anunciado entonces, tenemos una entrevista con el señor José Antonio González Alcantú, que es un especialista del Islam, un especialista español, y vamos a conversar sobre ese tema, sobre todo en relación con Occidente, ¿no? Señor González Alcantú, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Pues gracias a ustedes, Francisco. A ver, veamos, el tema del Islam es un tema muy sensible en general, sobre todo ahora en Occidente, porque está muy relacionado, está muy relacionado con el tema del extremismo, ¿no? El terrorismo. Yo quería preguntarle cómo en Europa en general, claro que los países adoptan posturas distintas, ¿no? Pero en general en Europa, ¿cómo se da esa, digamos, se lidia con el fenómeno del extremismo musulmán? Yo sé que en Francia, por ejemplo, son muy escrupulosos, digamos, están muy apegados a estos temas, al tema de la laicidad, ¿no? Por ejemplo, se prohíbe el uso del velo islámico en los colegios, en las oficinas públicas, mientras que países anglosajones son mucho menos, digamos, por decirlo de alguna manera, quisquillosos respecto de esa situación. En general, ¿cómo se ve, cómo se lidia en Europa con este fenómeno del extremismo islámico? Más allá del tema terrorista, sino me refiero más bien al tema ¿no? de una especie de radicalismo ideológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias y saludo a Perú, el país que hace ya años no he visitado, pero que conozco y en el cual tengo buenas amistades. Y bueno, lo que me pregunta coge muy lejos probablemente de los intereses peruanos en principio, pero en el mundo globalizado está claro que todo nos interesa a todos. Así que le agradezco esta iniciativa. Mire, aquí en Europa, dependiendo de los países, así se aborda el tema del Islam de una forma u otra. Hay que hacer notar que la palabra Islam no se empezó a utilizar nada más que a partir del siglo XVIII y con anterioridad en referencia a Dar el Islam, que es la tierra del Islam. Con anterioridad los musulmanes eran designados con otros nombres, sarracenos, moros, en fin, turcos. Había una pluralidad de mundos y por tanto no se veía el Islam como un conjunto. Es más, en Europa incluso durante la Edad Moderna hubo algún momento donde se intentó que un musulmán en particular turco pudiese ser Papa de Roma, cosa que hoy nos llama poderosamente la atención. Es decir, que el Islam ha empezado a ser visto como una amenaza a partir sobre todo del 11S, que activó pues, toda una memoria. Yo recuerdo que estaba entonces en Estados Unidos y poco antes había estado en Estados Unidos y poco después también, y entonces tuvieron que editar rápidamente libros sobre los árabes de Philip Hitti, que era un especialista que ya había muerto, para enterarse más o menos de qué era aquello. Así que pues en Europa, en cada país se aborda de una forma y digamos que Europa no lo ve como un conjunto. Entonces yo como español, por ejemplo, el Islam forma parte de nuestra historia a través de Al-Ándalus. Y fueron 10 siglos de presencia en la península ibérica, por tanto el Islam es algo connatural a la historia o el mundo musulmán a la historia española. No es lo mismo, evidentemente, que en Gran Bretaña o en Alemania. En Alemania el problema está mucho más presente a través del mundo turco. O en Italia hay una cierta ambigüedad, porque en Italia, el sur de Italia fue ocupado durante una cierta época. En Francia hay un problema con la emigración, sobre todo de origen argelino especialmente. Es decir, con esto le quiero decir que se ve en cada país de una forma distinta y cada país también, no Europa en su conjunto, sino cada país ha dado respuestas diferentes. Es el caso de Francia, como acaba usted de mencionar, la laicidad. Que a veces es interpretada de una manera muy fundamentalista también, porque es una prohibición sobre el mundo religioso que a veces pues hiere no solamente al Islam sino a otras religiones de manera que, y en España pues es un país donde se intenta recuperar el espíritu tolerante
que hubo sobre todo en la época en que las tres religiones del libro pudieron convivir, de manera que hay otro discurso distinto. Entonces, el tema del fundamentalismo pues se aborda dependiendo de cada país de una manera distinta. Francia lo vive muy radicalmente. Los atentados que ha tenido en su país han sido atentados como Bataclan, que han sido muy sangrientos o Charlie Hebdo. España también tuvo el 11M, aquel atentado que ha sido el más mortífero de todos. Sin embargo, no hubo una reacción islamófoba en España. En Francia sí que la hubo. Es decir, que con esto le quiero decir que hay peculiaridades nacionales, que la Unión Europea no es en esto un conjunto absolutamente unánime. Claro, ahora, pero por ejemplo, el diálogo interreligioso y el diálogo para el Estado, Sí. en la medida en que el Islam pues no es como en el caso de la Iglesia Católica, que es una iglesia, una organización, y por lo tanto es el diálogo Estado-Iglesia, pues hay un interlocutor definido, ¿no? En el caso del Islam no es así, porque finalmente cada religioso, cada imán, pues un poco que hay muchos. En Sí. Francia y en Alemania se han creado consejos superiores, algo por el estilo consejos de la religión musulmana, que es básicamente para cuestiones muy, muy prácticas, ¿no? ¿En España se ha hecho algo parecido o no? Sí, en España hay una política específica desde la transición democrática sobre el tema religioso, que supone que el Islam es una religión de notorio arraigo, es decir, se le reconoce al mismo nivel que la Iglesia Católica o que el judaísmo, de manera que el interlocutor en este caso es la FERI, la Federación de Entidades Religiosas Islámicas, y también la Comunidad Islámica Española, la CIE. Hay que señalar que dentro de estos musulmanes, en el caso de España, pero también de otros países, hay quienes son emigrantes porque han arribado allí a través de la emigración, quienes son creyentes dentro de esos emigrantes y quienes no. Es decir, que también hay que tenerlo, la mayoría pues suelen ser creyentes y acuden a las mezquitas y a las escuelas coránicas. Pero también hay musulmanes que son de origen autóctono, es decir, que son conversos. Yo en particular, que les estoy hablando desde Granada, pues hay una comunidad musulmana que son fundamentalmente sufíes, y los sufíes son místicos, y los místicos están en contra de la violencia. Entonces ellos han sido víctimas, sobre todo recuerdo hace pocos años un atentado contra una zawiya, contra una comunidad sufí en el Sinaí, en Egipto. Suelen ser frecuentemente objeto de las iras de ese terrorismo yihadista, que es el más visible. De manera que hay unos musulmanes que son españoles y que además están en contra de la violencia y que además son objeto frecuente de esa violencia y de fetuas y de interdicciones. Nosotros en España tenemos una gran suerte con tener un movimiento musulmán español que está comprometido con la democracia. En otros países quizás no. También he de decir que bueno, el Islam en general o el mundo musulmán es una religión en teoría de paz, aunque ya sabemos que a lo largo de la historia ha habido muchas yihad o guerras santas. Entonces, bueno, hay mucha controversia en su interior. También citaré a los chiitas persas de Irán, que también están en contra del terrorismo, en principio, y que lo han sufrido en su propio territorio, sobre todo de Daesh. Los atentados más mortíferos que ha habido el Estado Islámico ha sido contra el Islam chiita de los persas. Es decir, es un problema muy complejo, no es un mundo solo que se opone a otro mundo. Son mundos que están encabalgados y que tienen diferentes dimensiones, y por tanto el tratamiento de los problemas que puedan suscitar y los roces de carácter religioso, cultural y de todo tipo exigen, digamos, tratamientos específicos y unas visiones muy microscópicas, más que unas visiones globales de un gran enfrentamiento o choque de civilizaciones. Yo creo que el gran choque de civilizaciones es en estos momentos entre Estados Unidos y China, sin lugar a dudas, como se está demostrando. Yo creo que lo de Islam forma más parte de una parafernalia anterior, en la cual no se ve tan claro que ese choque de civilizaciones entre Europa y el Islam. Yo creo que es más bien, hay otra dimensión, que es el choque entre Estados Unidos y China,
mejor en un mundo multilateral donde tienen que ganarse voluntades de un lado y otro. Claro, y precisamente en respecto de España, España tiene una relación particular con Marruecos, ¿no? Que en estos momentos está un poquito dañada por este episodio del el dirigente del Frente Polisario que fue atendido en una clínica, un hospital en Zaragoza, me parece, ¿no? Y que eso motivó aparentemente, según lo que se dice, una represalia, ¿no?, por parte del gobierno marroquí, permitiendo que hubiera como 8.000, ¿no?, 8.000 inmigrantes, en su gran mayoría, entiendo, marroquíes, que llegaron a Ceuta, este enclave español en Marruecos. Pero a nivel, digamos, del manejo de la cosa religiosa, ¿cómo se da esta? Porque en Marruecos se forman imanes, ¿no? Se forman imanes, muchos de ellos llevan a Francia. ¿Cómo se da eso entre España y Marruecos? También me imagino, digo yo, que muchos de los imanes en España también son formados en Marruecos, ¿o no? Sí, cierto. Dentro de la comunidad islámica española, formada por cientos de miles de personas, en estos momentos hay tensiones también internas, es decir, que hay los diferentes países, las diferentes corrientes, el sunnismo, el chiismo, las táricas de sufíes también de diferentes orientaciones, pues influyen y por tanto ahí hay unas tensiones. Nosotros, por la cercanía con Marruecos y por la historia común que tenemos, ha estallado hace poco estas tensiones que no tienen que ver con la religión. Curiosamente, aunque allí se forman imanes, evidentemente, que vienen aquí, la mayor parte se forman y los que vienen suelen ser de Mauritania, más al sur, incluso de Mali y de otros lugares. Entre otras razones porque los imanes que se forman en las mezquitas de Marruecos en ocasiones tienen una formación evidentemente bastante dura y podríamos llamar fundamentalista. De manera que no se procura, y yo creo que el Estado español, al igual que el francés, controlar en cierta forma esta presencia. Pero este problema que ha sobrevenido últimamente es más peligroso que el tema religioso, y se lo explico. La mayor parte de los expertos suelen confundirlo, pero yo siempre he dicho, y yo soy autor de una historia del Marruecos colonial, desde 1894 hasta 1960 y paso por ser uno de los especialistas en el tema marroquí, siempre he considerado que el patriotismo o el nacionalismo marroquí es más peligroso aún que el yihadismo. Y esto lo ha demostrado la reciente crisis. Y esto es debido a que en el periodo colonial que España y Francia desarrollaron en Marruecos, que fue muy corto, de 1912 a 1956, imagínense qué pocos años, pero ha dejado una fuerte impronta. Y una fuerte impronta debido a que el colonialismo lo que genera es una especie de complejo de inferioridad en el colonizado. Y entonces deja esa marca en cierta forma. Y entonces lo que ha ocurrido ha sido pues que últimamente esto se ha revertido, Marruecos se ha desarrollado mucho, yo lo he conocido desde los años 70 hasta el día de la fecha, y hay un cambio notabilísimo en lo que se refiere a la modernización de Marruecos, pero es un país que sigue teniendo sus fronteras sin delimitar claramente. Probablemente para los demás países sí están claramente delimitadas, para ellos no. Y entonces pues ha habido una ofensiva que no tiene carácter religioso, sino carácter puramente político, patriótico, sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que son españolas y fueron también portuguesas desde el siglo XV, es decir, que hace ya antes de la conquista del Reino de Granada, por lo tanto pueden alardear de cierta españolidad y que las consideran ciudades marroquíes. Y por otro lado, el tema del Sáhara. Es un tema que España no descolonizó bien y en el cual Marruecos, el rey Hassan II, el sultán Hassan II, se equivocó notablemente al enviar a cientos de miles de personas a ocupar un territorio que no le era afecto. Entonces eso ha generado pues que haya una situación, una potencia en alza política, cada vez más influyente en África, pero también en América Latina, donde sus diplomáticos desarrollan una labor extraordinaria, son gente muy inteligente y muy formada,
pero he de decir que a la vez pues, ha generado unas tensiones regionales que pueden conducir a el estallido de un conflicto regional. Y tanto con Argelia, sobre todo con Argelia. De manera que aquí, como ve, la religión en tono menor, porque al fin y al cabo los saharauis también son musulmanes y los argelinos también. Aquí lo que ha estallado ha sido un conflicto de orden geoestratégico. Si su programa es Geomundo, pues aquí hay un conflicto de orden estratégico, donde todo el mundo quiere decir algo. No, claro, no, eso está muy claro. Efectivamente, esto es un tema, porque además la represalia fue una especie de chantaje a España que estaba específicamente ligado al tema saharaui, ¿no? Y por la presencia de este líder del Frente Polisario. Claramente no tenía que ver mucho la religión ahí, pero claro, tiene que ver con la relación entre España, esta relación histórica entre España y Marruecos. Ahora, digamos, lo que estamos viendo también es que en las medidas contra el terrorismo, algunas veces se está llegando, como en el caso de Francia, por ejemplo, no es solamente el tema a lo que me refería, por ejemplo, del uso del velo por parte de las mujeres, ¿no?, en los lugares públicos, sino que también ahora una ley que se acaba de adoptar en Francia, la ley de los separatismos, donde de alguna manera se va mucho más allá e incluso se puede penalizar todo aquello que sea contrario, discurso que pueda ser contrario a los valores de la República. Seguramente usted ha leído sobre eso. ¿Qué le parece esa norma que se ha adoptado en Francia? Bueno, yo creo que Francia, yo conozco bastante bien Francia porque he vivido mucho tiempo allí y soy bastante afrancesado, y admiro mucho la República Francesa y sus valores y todo lo que se deriva desde 1789 hasta el día de la fecha. Ustedes que están ahora en el segundo bicentenario de la independencia, pues se harán cargo, porque además hay una cierta similitud del himno peruano, si no recuerdo mal, con el francés, ¿no? Es decir, hay una concomitancia de todas estas revoluciones que tuvieron su impronta en América. Yo admiro mucho, por tanto, a Francia y al pueblo francés. Pero sí, también he de decir que, evidentemente, han convertido el tema en particular de la religión en un casus belli bastante notable, es decir, poniendo interdicciones que pueden parecer en ocasiones exageradas o que impiden las expresiones de diferentes espiritualidades, de tal manera que se ha hablado de una islamofobia de orden cultural, sobre todo, como un fenómeno específicamente francés, que no se da igual en otros países, es decir, que se da especialmente en Francia y con una virulencia en ascenso. Entonces, estas leyes pues buscan de alguna manera sancionar, sobre todo a raíz del caso del profesor de filosofía que fue degollado por manifestar algunas opiniones liberales en sus clases, pues ha ido en aumento, intentando garantizar de alguna manera ese modus vivendi francés, que es el multiculturalismo a la francesa, que supone la integración en la cultura francesa. Pero eso también está ligado a la centralización del Estado francés. El Estado francés es muy centralizado, como bien saben, y no ha permitido la existencia de regionalismos. De hecho, los bretones, el bretón, la Languedoc, todo ha sido arrinconado a lo largo de la historia, y es un país, ni siquiera el País Vasco francés tiene manifestaciones, digamos, políticas de independentismo. El modelo es muy diferente del modelo ibérico, y ahora no hablo de español, sino del modelo ibérico. En la península ibérica, pues es una unidad geográfica, es una especie, como decía Saramago, de isla de piedra, que está a punto de separarse del continente e irse vagando por el Atlántico, y conviven pues varios estados: el portugués, Andorra, Gibraltar, si lo consideramos, España. El más potente es España, sin lugar a dudas, y España se ha visto obligada a federalizarse,
por una cuestión de racionalidad. Entonces, el tratamiento, vuelvo a decir, que francés es un tratamiento también muy específico, que corresponde a la historia francesa y que un español, lógicamente, racionalmente no puede estar totalmente de acuerdo porque su país no es un país centralizado, es un país descentralizado, ha adoptado un modelo que se parece más a la República Alemana, con sus Länder, que a la propia Francia. Entonces, todo esto parece un poco exagerado. Y yo estoy en una fundación creada por los Emiratos Árabes en España para el diálogo religioso, y cuando hay personas de diferentes, se plantean estos temas, se plantean de una manera muy distinta a Francia. Es decir, yo oigo a los colegas españoles que no son creyentes plantearse el tema y el acercamiento con mucho más respeto, y sin hacer de ello una causa de fundamentalismo laico. De todas maneras, bueno, este es un tema pendiente en toda Europa y en todo el mundo, que es la laicidad, ¿no? O sea que cada uno lo está resolviendo como puede, pero evidentemente hace falta hablar mucho más para poder llegar a una situación jurídica y cultural capaz de solventar y no de generar más conflictos. La situación de Francia en estos momentos genera más conflictos que beneficios. De acuerdo. Muy bien, señor González, muy interesante todo lo que nos ha comentado. Es un tema que da para mucho más, obviamente es un tema muy amplio, pero bueno, vamos a seguir acá en este programa, seguramente se va a tratar, así que pues otra vez muchas gracias por su intervención y será tal vez en alguna otra ocasión. Muy bien, muchas gracias a ustedes, mucha suerte. Y adelante Perú en su nueva etapa y en sus nuevos deberes con la historia, que seguramente va a cumplir sobradamente. Gracias y un saludo. Gracias.